Bueno, buenas noches, Dios los bendiga mucho. Bueno, feliz días a todos los papis, ¿no? de la congregación. Y yo les quería compartir, ¿no? Un mensaje de parte de Dios, ¿no? En un momento difícil, un momento quizás complejo, ¿no? Que todos atravesamos, incluso también los hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche acá? A ver. 2. Bueno, tenemos 2 por lo menos. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos en esta noche? Amén, todos. Entonces, hoy les vengo a hablar desde lo más profundo, ¿no? de mi corazón. Y el pastor ya me había avisado qué día iba a compartir la palabra. No me avisó en esta semana, sino que me avisó la semana anterior, sin saber, obviamente, lo que puede acontecer durante nuestra vida o nuestro caminar día a día, ¿no? Entonces, Dios se glorifica igual y Dios te habla igual, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad que cada uno está atravesando o estuvo atravesando en este tiempo, ¿no? Quizás hoy no les traigo la reprédica, porque sabemos que si es palabra de Dios, es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es palabra de Dios. Amén. Y yo me hacía algunas preguntas, ¿no? en esta semana. Para los que no me conocen y no, bueno, me conocen, soy Ezequiel, pero para los que no saben, bueno, el martes perdí a una persona muy importante en mi vida, a mi abuela, que fue la que me crió durante estos 31 años y meses, así que fue una pérdida grande, una pérdida dolorosa, pero hoy hablaba con mi tía que está acá presente, Mariana, está mi mamá también, y decimos, hay paz. Hay esperanza, hay tranquilidad. Y es un duelo que lo atravesamos con Dios. Y yo digo, qué importante es tener a Dios. Qué importante es estar en Dios y atravesar cualquier circunstancia en Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Me hacía algunas preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez has sentido un dolor tan fuerte que a veces no podías orar? Que ese dolor tan fuerte que muchas veces atravesamos o estamos en ese tiempo en el cual vos decís, ay, pero no puedo orar porque estoy atravesando por este dolor. Puede ser un dolor físico, un dolor emocional, puede ser una pérdida, puede ser quizás una enfermedad, como decía recién, un dolor físico. Y muchas veces tenemos que atravesar esos dolores, ¿no? ¿Has tenido algunas preguntas que nadie podía responder? ¿O cuántas veces hemos preguntado, ¿no? Dios, pero yo vengo a la iglesia, yo oro, voy a la célula, estoy estudiando, estoy en el camino. ¿Y cuántas veces nos preguntamos a veces el por qué? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué? Y yo recuerdo, ¿no? Las prédicas, vieron que esas prédicas en la cual el Señor te habla, o hay una palabra rema, o hay una frase en la cual Dios te marca, y cuando el pastor compartió una vez que dice que Dios es bueno en todo tiempo, ¿cuántos saben? Y Él sabe lo que hace. Todo Dios lo tiene bajo su control. Lo que estás atravesando, lo que vas a atravesar, porque el camino de Dios es una aventura día a día. El camino de Dios es un caminar cotidianamente con su presencia y de su mano. Y tenemos 2 opciones: atravesar esa situación o esa circunstancia con Dios o sin Dios. Cada uno decide atravesar ese dolor con Dios o sin Dios. Atravesar esa enfermedad con Dios o sin Dios. Atravesar esa angustia, esa amargura, lo que te está aconteciendo, con Dios o sin Dios. Y en la palabra de Dios, en Juan 16, versículo 33, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Y hoy les quiero hablar no solamente de cómo sobrevivir al dolor, sino de cómo pasar ese dolor con propósito
y con victoria. Amén. Y yo le puse este título, ¿no?, al mensaje, a esta reflexión, ¿no? Pasar por el dolor, pero no solos. Amén. Vamos a atravesar por el dolor, pero no estamos solos. Decirle al que tenés al lado tuyo, no estás solo. No estás solo porque Dios está con vos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero desarrollar esta prédica con algunas enseñanzas, obviamente, que acontecieron en la Biblia y que le pasaron a hombres de Dios, hombres comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que la Biblia dice, ¿no? Y quiero hablar de la primera enseñanza que pude encontrar en la Biblia, ¿no? Un ejemplo muy conocido y que muchas veces lo hemos mencionado, que es Job. ¿Cuánto conocen a Job en el Antiguo Testamento? Todo lo que él tuvo que atravesar, pero terminó en victoria y con propósito. Amén. A esta enseñanza le puse como título, ¿no? Un subtítulo en realidad. El dolor no es señal de abandono, es parte del camino. El dolor que estás atravesando o que vas a atravesar no es un sinónimo de que Dios te abandonó, de que Dios te dejó o de que Dios se olvidó, sino que es lo que el Señor quiere decirnos, es que es parte del camino, es parte de su propósito, es parte de Él. Y quiero hablar, ¿no?, acerca de Job. Fíjense en el capítulo 1, fíjense lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá no dice que Job era un pecador, se congregaba de vez en cuando era temeroso a Dios y de vez en cuando se apartaba del mal. Acá la Biblia dice, este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, y ahí empieza a desarrollar todo lo que él tenía, todo lo que él desarrolló en su vida, todo el poder económico, una familia hermosa, porque podemos acá encontrar que dice que tenía 7 hijos, 3 hijas, se juntaban a hacer banquetes, a hacer fiestas, a comer, ¿no? Estaban unidos, era como una familia perfecta. Pero ocurrieron cosas. Y si le pasó a Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Dios puede decir de vos, poné tu nombre. No, Natalia, una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Y aún así, él tuvo que atravesar por el dolor. ¿Saben por qué tuvo que atravesar por el dolor? Porque fíjense en el versículo 6 lo que dice del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense que volvió a confirmar lo que era Job. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, y ahí fíjense cómo el diablo empezó, ¿no?, a tocar su familia, a tocar sus bienes, a tocar todo lo que él tenía a su alrededor. Y en el versículo, fíjense en el versículo 17 que dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. O sea, venían todavía a contarle que se le estaba destruyendo absolutamente todo. Todo se le estaba destruyendo. Y en el versículo 20 que dice, que eso me impactó, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. En medio del dolor, en medio de esa pérdida, en medio de ese sufrimiento, él, como dice la palabra, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aún en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio de las preguntas, dice la palabra de Dios que se postró y adoró y bendijo el nombre de Jehová. Y no atribuyó, ¿no?, como dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque había un propósito en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio del por qué me está pasando esto, por qué estoy atravesando por esto, Señor, por qué, todo el tiempo ese por qué. Fíjense que Job lo perdió todo, pero aún de eso no perdió su integridad. En el capítulo 2, versículos 7 al 10, dice la palabra, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, porque después Satanás otra vez le dijo al Señor, le dijo, bueno, pero ya le saqué todo, pero él sigue adorándote. Él bendice tu nombre. Y otra vez Dios le permitió, pero no le permitió que toque su corazón, que toque su integridad, que toque su vida. En el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo leía todo esto y yo decía, nosotros ni esto estamos atravesando a comparación de lo que Job tuvo que atravesar, de lo que Job tuvo que perder. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién se lo dijo? Su mujer. Quizás la persona que estaba acompañándolo, quizás la mujer de su vida, su esposa, la que tendría que acompañarlo en medio del dolor. Y aún así que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer. Y en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense que también Job mantuvo su integridad en medio del dolor. Y yo me ponía a pensar, en medio de tu dolor, en medio de mi dolor, ¿mantenemos nuestra integridad? ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Pecamos en medio del dolor diciéndole, pero ¿por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Dónde estás, Dios?
¿O realmente levantamos nuestras manos y alabamos al Señor? Adoramos al Señor. Yo me acuerdo que ese día en la cual encontramos a mi abuela que estaba sin vida con mi tía, aún así fueron 2 segundos en la cual nos preguntábamos ¿y qué hacemos? Oramos, estábamos orando sobre ella y llamando a la policía, haciendo un montón de cosas, pero en una nos agarramos y dijimos, ya está. Dios está en medio de esta situación. Confiamos en Él. Confiamos en el Espíritu Santo. Y hay paz en el corazón, hermano. Cuando uno está atravesando por dificultades, lo atravesás con Dios o sin Dios. No hay otra alternativa. Pero qué mejor que atravesarlo con el Señor. En medio del dolor hay una mentira común que muchas veces te dicen, si estás sufriendo es porque Dios te da la espalda. Y siempre cuando hay una mentira que no viene de Dios, que viene de Satanás, hay una verdad bíblica en la cual en Job capítulo 23 del 10 al 14 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjense el proceso que tenemos que atravesar para salir como oro. Como el Señor empieza, ¿no?, a resplandecer nuestra vida, a refinarlo y a revelarse a través de Él. Mis pies, en el versículo 11, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. ¿Cuántos de nosotros podemos mantener esa fidelidad a Dios, esa seguridad, esa certeza de poder estar de pie en medio del dolor, en medio de la adversidad? Versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué importante es la palabra de Dios que atesoramos en el corazón. Esa palabra que Dios marcó en tu vida, esa palabra que Dios te levanta, esa palabra rema que necesitamos en medio del dolor, en medio de la adversidad. Toma esa palabra y no le creas a lo que el diablo quiere hacerte creer, porque él es el padre de mentiras, pero Dios es el padre de verdad. Dios te ama y Dios quiere que nosotros estemos más cerca de Él. Dios no causó el sufrimiento de Job, pero lo permitió con un propósito más grande, para que él pueda fortalecerse, para que él pueda refinarse y para que el Espíritu Santo se revele a través de él. Dios no te abandonó. El dolor no es la prueba de su ausencia, sino muchas veces es el escenario para que el Señor se revele. Es el lugar donde Dios se va a revelar. Es el lugar donde Dios se va a fortalecer en medio del dolor. Porque después en el último capítulo del libro de Job, ahí podemos ver, ¿no?, en el capítulo 42 del libro de Job, podemos ahí encontrar que el Espíritu Santo, que el Señor le devolvió todo y el doble. El Señor va a devolver todo aquello que el diablo te quitó. Todo aquello que el diablo muchas veces puso su mano. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y ahí es un libro hermoso para que podamos encontrar distintas enseñanzas para nuestras vidas. Yo no sé si estás atravesando por un dolor, por algún sufrimiento, por alguna enfermedad, por algo en particular, pero Dios está con vos. No estamos solos, ¿no? Dios lo restauró. Esta es la enseñanza que yo encontré en el libro de Job.
Y otro de los puntos, ¿no? En el punto número 2, Jesús conoce mi dolor y camina conmigo. Jesús conoce tu dolor y camina con vos. Fíjense en el libro de Mateo capítulo 26, cuando Jesús está orando en el Getsemaní antes de que Él sea arrestado. Mateo 26, versículo 36 en adelante, que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús te entiende. Jesús lo sabe. Jesús también se entristeció. Jesús también tenía quizás el alma afligida en un momento. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios. Y como siempre decimos, ¿no? La voluntad de Dios es buena, hermano. Es agradable y es perfecta. Dios lo hace perfecto. Jesús acá en este pasaje del versículo 36 al 46 habla de las oraciones. Jesús oró 3 veces. Acá tengo algunos puntitos para no leer todos los versículos, lo pueden leer en sus casas, pero fíjense, Jesús oró 3 veces y Él expresaba: no, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como vos querés. ¿Y cuántos están dispuestos a decirle: Señor, no quiero que lo hagas como yo quiero, sino que se haga tu voluntad? Jesús no evitó el dolor, sino que Él lo enfrentó. No porque lo disfrutara, sino porque sabía con qué propósito Él estaba atravesando. ¿Cuál era el propósito que venía por detrás? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Él lo enfrentó. El dolor hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Porque tenemos al Todopoderoso que camina con nosotros. Amén. Jesús sabe lo que es sentirse solo. Él fue traicionado. Él fue y estuvo agotado. Él no solamente nos entiende, sino que Él camina con nosotros. Él está con nosotros. Él está con vos en medio del dolor, en medio de la adversidad. Invítalo al Señor. No camines solo. Y es eso lo que Dios me hablaba. No camines solo. Camina conmigo. Agárrate de la mano de Dios. Camina con Él. Porque Él es el único que nos puede sacar. Es el único que nos puede sostener. Es el único que te va a fortalecer. Y nuestro gozo no es natural, sino que viene de Dios. El gozo es nuestra fortaleza en medio del dolor. Otro punto, el punto 3, esta enseñanza, ¿no? El dolor no dura para siempre, pero transforma para siempre. El dolor no dura para siempre, pero sí hay una transformación. Por ejemplo, ¿no? En el libro de Génesis del capítulo 37 al 50, no lo vamos a leer, chicos, tranquilos, pero del capítulo 37 al 50 habla de la vida de José, ¿no? José, hijo de Jacob y de Raquel, tenía 17 años, él apacentaba las ovejas, tenía un don que era interpretar sueños, él fue el gobernador de Egipto. Fíjense todo lo que tuvo que atravesar José. Fue vendido por sus hermanos por celos. ¿Algunos de ustedes fueron vendidos alguna vez? Fue acusado injustamente, ¿no? Porque lo habían acusado por intento de violación, ¿no? De la esposa de Potifar. Fue encarcelado, fue olvidado, pero Dios estaba con él en cada etapa, en cada paso de su vida.
Incluso Él fue también el que le mató el hambre a sus hermanos. El poder del perdón. El poder de decir, Señor, acá estás conmigo. Al final José no dijo, ¿por qué tengo que atravesar por esto? Qué horrible todo lo que estoy atravesando. Sino José, en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Quizás vamos a tener personas a nuestro alrededor que quieren producir dolor en tu vida, que están atacándote, que quizás por celos, quizás porque tienen bronca, quizás por alguna situación en particular, pero Dios estaba con José. Dios tenía un propósito con él. Dios puede redimir todo lo que nosotros estamos viviendo. Y a veces no vamos a entender, hermano. No siempre lo vamos a entender mientras lo vivamos, pero al mirar atrás vamos a ver cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos cambió, cómo Dios, a pesar del dolor, te transforma, a pesar del dolor, te renueva, a pesar del dolor, te da vida y vida en abundancia. No desperdicies tu dolor, deja que Dios lo use para hacerte crecer, para prepararte y para consolar a otros. Porque el Señor te va a consolar. Porque el Señor va a hablar a tu vida. Porque el Señor va a traer ese abrazo que necesitas. Y podemos encontrar un montón de testimonios dentro de nuestra congregación. Testimonios vivos. Testimonios de sanidad. ¿A cuánto Dios lo sanó de alguna enfermedad? Levante la mano. ¿A cuántos Dios lo sanó del fracaso? ¿A cuánto Dios lo sacó del fracaso? A ver, hermano, levante la mano. ¿A cuánto Dios lo sacó de esa oscuridad? ¿A cuánto Dios le puso en su vida un nuevo nombre porque hay una nueva identidad? A todo lo que estamos acá, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es el que se manifiesta en nosotros. Otro de los puntos, ya vamos finalizando, pero no quería dejar de lado este punto también de que hay un propósito más allá del dolor. Y fíjense que en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El dolor te humaniza, el dolor te conecta con otros y te da autoridad para hablarles a corazones heridos, a corazones quebrantados. El Señor te va a consolar para que vos puedas consolar a otros, para que vos puedas hablarle a otros, para que vos puedas acercarte a otros, para que vos puedas abrazar a otro. Y aún en medio del dolor, lo mejor es levantar nuestras manos y adorarle al Señor. Amén. Dios no solo quiere sanarte, Él quiere usarte para sanar a otros. El Espíritu Santo se va a mover en gran manera para que vos puedas sanar a otros. Y no es casualidad del dolor que estás llevando, de esa situación que estás atravesando. Pero déjame decirte que el dolor no tiene la última palabra. La última palabra
la tiene Dios. El Señor tiene la última palabra, porque fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa de Dios no es una vida sin lágrimas, sino que Él personalmente va a enjuagar cada una de ellas. Jesús venció el dolor más profundo en la cruz: el pecado, la soledad, la traición y la muerte. Pero Él resucitó para darte vida, y vida en abundancia. Y hoy Dios quiere traer vida. Quizás tal vez no podés ver cómo vas a salir de esto o cómo vas a hacer, pero tenemos que tener la certeza de que no estamos solos, de que Cristo está con nosotros. Y Dios todavía no terminó conmigo. Dios no terminó con vos. Él sigue obrando. Así que, hermano, no sé por qué situación estás atravesando en este tiempo, pero yo siento que el Señor en este tiempo quiere traer sanidad a tu vida. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere traer una sanidad interior. Él quiere traer una libertad en tu vida. Dios quiere sanar tu corazón en esta noche. Y qué mejor que adorar al Señor. Y qué mejor que llorar en su presencia. Qué mejor es postrarnos ante Él. Y que Él enjuague cada lágrima. Que Él sane cada corazón. Que Él toque tu vida. Y algo para compartirles también es que a veces uno frena lo que Dios quiere hacer. No dejamos que el Espíritu Santo obre en mi vida, en tu vida, porque ponemos el corazón duro y no dejamos que el Señor quebrante. En esta noche yo quiero que juntos podamos orar. Yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos, más que nada para que no te distraigas, para que nada te haga desenfocar de su presencia. Y hoy yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie y levantes tus manos. Levanta tus manos, y si hay un hermano que está pasando por alguna tribulación, levántale la mano también. Si tenés a tu familia ahí cerca, juntate con tu familia y juntos levántense las manos. Aunque muchas veces no podamos, Señor, acá estamos, Señor. Levanto mis manos. Ahí está, deja que el Señor te ministre. Llorá en su presencia. No sé qué dolor estás llevando. Levanto mis manos. No sé qué situación estás atravesando. Pero acá estamos. No tenga fuerza. Hoy quiero hacer 3 llamados. Levanto mis manos. Primero a los que están sufriendo por algún dolor en particular. Tenga mil problemas. Hoy tengo para decirte, ven a Jesús con tu carga. Vení a Él. Como dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, y Él nos dará ese descanso. Ese es el primer llamado a los que están sufriendo en este tiempo. Comienzo a sentir. A los que han sido quebrantados, ese es el segundo llamado. Que me hace Quiero decirte que Dios quiere usarte para consolar a otros. Y el último llamado es a los que muchas veces
se han preguntado, ¿dónde está Dios? Déjame decirte que Él ha estado con vos en todo este tiempo. Ahí donde está, vamos a adorar a Dios como lo hizo Job, como lo hizo el Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, papá, nos presentamos delante de tu presencia con un corazón quebrantado, con un corazón que necesita ser lleno, que necesita sanidad interior. Por esos corazones que necesitan tener esperanza renovadora. Por esos corazones que necesitan el valor para seguir caminando a pesar de la situación. Ahí donde está, vení al altar. Vení con tu mano levantada. Si te sentís solo, si tenés el corazón roto, si en este tiempo el Señor estuvo trabajando, si en este tiempo